Viernes casi las 5 ya de la tarde en España. Aún es de mañana en Latinoamérica, hora perfecta para reunirse con tres filósofos, tres teístas clásicos, tres tomistas para hablar de una cosa muy sencilla de entender, que es la relación entre Dios y el tiempo. Es la hora perfecta para hablar de estos temas. Sin más dilación, voy a pasar a presentaros a nuestros invitados. Hola, ¿qué tal? Dante, Agustín, ¿cómo Hola, hola, estáis? buenas tardes o buenos días. ¿Qué tal, Enric? Un gusto estar aquí para hablar de Buenos este tema días. tan sencillo. Un gusto teneros. Os cuento un poquito esto. La idea que tuve, bueno, que tuvimos de hacer esto fue porque hace quizás un par de semanas o así, en Rincón Apologético, el canal de Santiago Alarcón, le hicieron una entrevista a William Lane Craig sobre el tema de Dios y el tiempo. Y bueno, como es bien sabido, William Lane Craig no es un teísta clásico, es neoclásico y tiene ahí un modelo muy particular de cómo se relaciona Dios con el tiempo. Para él Dios es temporal y tal. Esto lo vamos a ver enseguida. Y nada, dije, ¿por qué no nos reunimos los tres? Charlamos un poquito de teísmo clásico, teísmo neoclásico y la relación entre Dios y el tiempo y podemos reaccionar un poco al modelo de Craig a ver qué se puede comentar. Pues nada, amigos, Agustín, Dante, el que quiera empezar, ¿qué es el teísmo clásico y por qué tendríamos que ser teístas clásicos? Bueno, vale, muy bien. A ver, yo voy a dar una definición quizá descriptiva, ¿no? El teísmo clásico, descriptiva y con ejemplos, ¿no? El teísmo clásico es la visión o la concepción de Dios que han tenido la mayor parte de los filósofos que han hecho metafísica y filosofía dentro de la gran tradición occidental judeo-cristiana, o si se quiere, judeo-cristiana musulmana, si metemos allí a Avicena, por ejemplo, y autores por el estilo, ¿no? Y es una concepción en la cual se entiende fundamentalmente que Dios es el creador, ¿no? Es un ser trascendente, que es la causa primera de todo cuanto existe y todo cuanto no es él, naturalmente, y que tiene una serie de atributos, una serie de características que lo distinguen radicalmente de todo lo demás. Entre esos atributos o esas características podemos encontrar la simplicidad, es decir, Dios se supone que es un ser absolutamente simple, sin ningún tipo de composición, absolutamente inmutable, que es un ser atemporal, ¿no? Que es un ser impasible. Bueno, esas serían las características o los rasgos más típicos del teísmo clásico, y luego otra serie de atributos que ya son comunes a otras formas de teísmo, como por ejemplo la omnipotencia, la omnisciencia, la perfecta bondad moral y ese tipo de atributos, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan cuáles son los principales representantes o los representantes más destacados del teísmo clásico, nombraría autores como San Agustín, como San Anselmo, Boecio, ¿no? San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, incluso algunos autores modernos como Descartes, ¿no? E incluso el propio Leibniz y autores así, ¿no? Entonces, eso es, yo, si me preguntan teísmo clásico, lo defino con una descripción y con unos ejemplos, porque me parece que esa es la manera más sencilla y más detectable o más identificable de hacerlo. Ahora, ¿qué razones hay para ser teísta clásico? Yo creo que son razones de tipo metafísico. La más fundamental de ellas, como dije antes, es que si en el teísmo clásico Dios es un ser que es absolutamente simple, que carece de composición, eso me parece que es una buena razón para que seamos teístas clásicos, porque si se supone que Dios es la causa primera o el creador de todo cuanto existe, y nosotros entendemos que ser absolutamente simple es algo que es propio de un ser que sea incausado, es decir, que no tenga causa, entonces me parece que lo más propio de Dios es la simplicidad y por lo tanto el carácter incausado, ¿no? ¿Qué sucede? Que si Dios no fuera simple, si Dios tuviera partes, si Dios fuera un ser compuesto, entonces sería un ser que dependería para existir, dependería para ser de aquellas partes de las que está compuesto, ¿no? Entonces, me parece que esa es una razón más que suficiente o de peso metafísica, decisiva, diría yo, para defender el teísmo clásico frente a otras alternativas que nieguen, por ejemplo, ese atributo de la simplicidad, ¿no? Podríamos entrar a analizar otros de los atributos, pero me parece que con esto, por lo menos
hay una primera aproximación o síntesis de lo que sería el teísmo clásico. Yo quisiera aportar comentando un poco sobre el teísmo clásico en el marco del cristianismo, de la fe cristiana. Entonces, primero una definición esquemática. El teísmo clásico es aquel que es clásico. Así de simple, una cosa puramente descriptiva. Pero esto no carece de importancia, al menos a quienes damos autoridad vinculante o al menos consideramos que es valiosa la tradición cristiana. O sea, el teísmo clásico es la forma de concebir la doctrina sobre Dios, sobre su esencia y atributos, que ha venido dándose de forma clásica en el cristianismo desde los inicios, desde los padres de la iglesia mismo. Tenemos citas de padres de la iglesia del siglo II, del siglo III, del siglo IV, afirmando las proposiciones distintivas del teísmo clásico, y asimismo lo tenemos pues en pensadores medievales. Tenemos a San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, como se ha mencionado, y el teísmo clásico entonces ha sido la forma de entender el ser de Dios o la doctrina básica sobre Dios en la cristiandad, de forma continua y prácticamente unánime. Pero en las últimas décadas, principalmente, aunque siempre hay ciertos antecedentes y eso, pero sobre todo en las últimas décadas, viene a tomar más presencia el llamado teísmo neoclásico, fundamentalmente en el marco de la academia anglosajona, con el auge de la filosofía analítica que se comienza a aplicar a la filosofía cristiana, o hay una cierta conjunción entre filosofía cristiana aplicando metodología analítica. Ahí tenemos principalmente a dos filósofos muy populares, no meramente en los círculos intelectuales, sino ya en general entre cristianos interesados en teología o apologética por la labor que han realizado. Se trata de William Lane Craig y Alvin Plantinga. Entonces, en el caso de ellos dos, ellos serían teístas neoclásicos. No son los que inician esta visión, pero son como los que han tomado más notoriedad en las últimas décadas. Entonces, los teístas neoclásicos básicamente lo que hacen es contravenir determinados atributos o formas de concepción sobre Dios que clásicamente se han venido manteniendo en la cristiandad. Fundamentalmente tenemos 4 puntos. El primero, en términos de atributos, la simplicidad divina. El teísmo clásico afirma que Dios no tiene partes, ni físicas, porque no es un ser físico, lo cual es obvio, pero también sostiene el teísmo clásico que Dios no tiene partes metafísicas. En cambio, autores como William Lane Craig, Plantinga, R.T. Mullins, etcétera, van a sostener que Dios tiene algún tipo de composición metafísica. En segunda instancia, tenemos la atemporalidad divina. Clásicamente, y sobre esto vamos a profundizar en la charla de hoy, se ha entendido que la eternidad de Dios no es que sea como un tiempo con sucesión sin fin, sino que la eternidad de Dios es una posesión plena y simultánea de su propia vida plena. Esa es la definición que da Boecio sobre la eternidad y la que toma Santo Tomás en la Suma Teológica. Y la noción de atemporalidad de Dios también la encontramos en los padres de la iglesia. Entonces, clásicamente se ha entendido así. Pero los teístas neoclásicos van a pasar a negar la atemporalidad de Dios. Sobre eso ya volveremos en un momento, ¿no? En tercer lugar está la cuestión de la inmutabilidad. En el teísmo clásico se considera que Dios es inmutable. En cambio, en el teísmo neoclásico se pone determinados tipos de mutabilidad en Dios. De hecho, al negar la atemporalidad divina, ya como mínimo Dios pasará a tener la mutabilidad temporal, en términos de que su vida pasará por sucesión. Así lo sostienen los teístas neoclásicos. Finalmente, en cuarto lugar, tendríamos el tema de la impasibilidad divina. Los teístas clásicos hemos venido sosteniendo a lo largo de la historia, en la tradición cristiana, que Dios es impasible, ¿no? Que no está sujeto a pasiones, a una variación o fluctuación de pasiones. En cambio, teístas neoclásicos, como por ejemplo R.T. Mullins en su libro God and Emotion, publicado más o menos recientemente, me parece que en 2020, sostiene más bien una tesis pasibilista en la cual Dios está sujeto a una fluctuación o variación de pasiones. Ese es básicamente un contraste esquemático entre teísmo clásico y teísmo neoclásico. Ahora,
Unas aclaraciones muy puntuales. Primero, esto en el marco de la fe cristiana no debe verse como un debate entre católicos y protestantes. No es que los católicos suscribimos el teísmo clásico y los protestantes, por ser protestantes, tienen que rechazar el teísmo clásico. De hecho, la mayor parte de la tradición protestante a lo largo de la historia ha afirmado el teísmo clásico. Basta ver, por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster de 1646 para notar que ahí está afirmado el teísmo clásico en ese credo, y hay muchos otros credos protestantes que lo afirman. Así que el debate teísmo clásico-neoclásico no es automáticamente un debate católico-protestante. Hay autores protestantes que defienden el teísmo clásico hoy en día, como por ejemplo James Dolezal, en su libro Go Without Words, defiende la simplicidad divina. Y justamente, y con esto voy cerrando, él refiere la motivación principal para mantener el teísmo clásico en términos de simplicidad divina. Y dice que debemos preservar la afirmación de la simplicidad divina, central en teísmo clásico, en la doctrina sobre Dios como elemento rector de nuestra teología, porque es solo en virtud de esa doctrina que podemos afirmar que Dios es el más absoluto. Entonces, como explicaba Agustín, si vemos a un Dios que no es simple, sino que tiene alguna composición de partes, aunque fueran metafísicas, pues Dios sería relativo a sus partes, por ejemplo. O si decimos que tiene propiedades contingentes, sería relativo o tendría cierta relatividad en virtud de propiedades contingentes intrínsecas. Y eso sería sumamente problemático y ya no podríamos afirmar que Dios es el más absoluto. Por tanto, la principal motivación para sostener el teísmo clásico es poder afirmar con claridad y fuerza que Dios es el más absoluto. De todo lo que estáis diciendo, a mí me sorprende muchísimo como la consistencia de la tradición en la afirmación del teísmo clásico, ¿no? O sea, que realmente el teísmo clásico ha sido en la tradición filosófica como una constante, ¿no? Y no ha sido hasta hace muy, muy poquito que se ha vuelto como muy popular el rechazo de pues, la simplicidad divina dentro del teísmo, ¿no? Es decir, no como rechazo al teísmo, sino dentro del teísmo mismo, ¿no? Entonces, incluso, o sea, puedes encontrar como las semillas del teísmo clásico en Aristóteles, en Platón, en Plotino, algunos quizás, bueno, yo diría que están las semillas en todo el proyecto presocrático, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que hay o sea, en las últimas décadas ha habido como este shift, ¿no? Este cambio tan radical de esa consistencia del teísmo clásico en la filosofía a, de pronto, una proliferación de teísmos no clásicos, o que se llaman neoclásicos? O sea, ¿por qué creéis que está sucediendo eso? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la filosofía analítica que le ve un problema con el teísmo clásico? Bien, si puedo tomar la palabra, a ver, lo que voy a decir además va a servir para puntualizar un par de cosas que ya dijo Dante, pero que me parece que son efectivamente muy importantes, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando se habla de teísmo neoclásico, es una categoría que no es del todo fácil de definir, ¿no? Es decir, yo antes traté de definir un poco el teísmo clásico y Dante también, y el teísmo clásico es más fácilmente definible porque bueno, los atributos del teísmo clásico son efectivamente muy identificables a lo largo de toda la historia de la filosofía y de la teología occidental. Ahora, el fenómeno al que llamamos teísmo neoclásico, efectivamente por ser muy reciente, es más difícil de categorizar y de esquematizar, si se quiere, o de determinar exactamente de qué se está hablando. Pero a mí me gustaría, para poder explicar bien o identificar bien el teísmo clásico, distinguirlo de otras formas de teísmo que también niegan algunos atributos del teísmo clásico y que sin embargo no se les podría llamar neoclásicos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, la teología del proceso o la filosofía del proceso que desemboca en la teología del proceso, ¿no? La famosa process theology o teología del proceso, sostenida por muchos autores, ¿no? Por ejemplo, Whitehead, ¿no? Y luego en terreno teológico Moltmann y otros por el estilo. Lo que viene a decir es que en realidad Dios no es un ser acabado o perfecto desde toda la eternidad, vamos a decir así, sino que Dios alcanza su perfección o se completa en su perfección
con la creación o a través de la creación o junto con la creación, junto con el mundo, ¿no? Es decir, que Dios despliega su perfección o alcanza su perfección desplegándose junto con el mundo. Entonces, claro, esta forma de teísmo, teísmo procesual, si se quiere, o teología del proceso, o como se le quiera llamar, por supuesto que niega la inmutabilidad, niega la atemporalidad, niega la simplicidad de Dios y prácticamente no deja atributo identificable mediante el cual uno pueda decir esto que estamos hablando exactamente es de Dios, ¿no? En cambio, los autores que mencionó Dante y otros, ¿no? Es decir, Alvin Plantinga, Richard Swinburne, que es muy importante en este sentido, también William Lane Craig, y el más reciente, el más importante efectivamente es Ryan Mullins, ¿no? Entonces, estos autores conservan muchos de los atributos del teísmo clásico. De hecho, ellos a sí mismos no se consideran, vamos a decir así, estar apartándose en algo fundamental de la tradición o algo por el estilo, sino que simplemente depuran o creen estar depurando la tradición teísta occidental de algunos equívocos, ¿no? Entonces, claro, ellos, por ejemplo, subrayan mucho los atributos clásicos de la omnisciencia, de la omnipotencia, subrayan que Dios es efectivamente el creador o causa primera de todo, ¿no? Entonces tratan de conservar algunos de los atributos que quizá otras formas de teísmo, como ya digo, la teología del proceso o incluso el teísmo abierto, que algunos lo pueden considerar una forma de teísmo neoclásico, puede serlo o no, pero también podríamos incluso distinguir el teísmo abierto del teísmo neoclásico en el sentido que lo voy a explicar ahora, ¿no? El teísmo abierto es el que sostiene que Dios no tiene conocimiento del futuro, ¿no? Sino que Dios se va enterando de las cosas a medida que van pasando. Entonces, el teísmo neoclásico, la característica, ¿en qué lugar está exactamente, ¿no? El teísmo clásico lo que viene a decir es que Dios efectivamente es un ser perfectísimo, es más, es el ser más perfecto posible. En eso, por ejemplo, Plantinga, Craig, y otros autores subrayan o suscriben a lo que ellos llaman teología del ser perfecto, o Perfect Being Theology, y que ellos identifican con el método de San Anselmo. Es decir, San Anselmo en el capítulo 5 del Proslogion, cuando empieza a deducir todos los atributos divinos, el principio del que parte es de que si Dios es el ser mayor que el cual nada puede pensarse, el ser más perfecto posible, tiene que tener todas las propiedades o todos los atributos que es, absolutamente hablando, mejor tener que no tener. Entonces, si es mejor ser feliz que no serlo, Dios será feliz. Si es mejor ser justo que no serlo, Dios será justo. Si es mejor ser, etcétera, ¿no? Y así con todos los atributos. Entonces, Plantinga, Craig y otros autores neoclásicos suscriben este método. Ellos dicen, Dios es efectivamente el ser más perfecto posible. Lo que pasa es que luego lo que hay que analizar es la compatibilidad lógica entre los atributos. Es decir, puede ser que aunque Dios sea el ser más perfecto posible, sin embargo, no tenga algunas de las propiedades o atributos que le atribuye el teísmo clásico, porque puede ser que estos atributos no sean compatibles entre sí. Entonces, al ver cómo se pueden compatibilizar o no los atributos del teísmo clásico, omnipotencia, omnisciencia, atemporalidad, simplicidad, inmutabilidad, etcétera, etcétera, estos autores lo que vienen a decir es, como hay algunos atributos que son incompatibles con el mayor conjunto de atributos que podemos atribuir a Dios, por decirlo de alguna manera, o que son incompatibles con algunos atributos que es más importante que Dios tenga, ¿no? Como la omnisciencia, por ejemplo, y cosas por el estilo, entonces tenemos que renunciar a algunos de ellos, ¿no? Entonces, aquí está, yo creo que, por un lado, la explicación de por qué estos autores rechazan muchos de estos atributos, porque ellos efectivamente consideran que Dios es el ser más perfecto posible, y sin embargo consideran que algunos de los atributos del teísmo clásico no son lógicamente compatibles con un conjunto de atributos que es importante que Dios tenga, ¿no? O que es importante afirmar que Dios tiene. Y por otro lado, explica también por qué esto se desarrolla de manera tan reciente, porque es recién dentro de la filosofía analítica cuando se empieza a, vamos a decir así, aplicar el tamiz de la compatibilidad o la consistencia lógica a los atributos divinos entendidos de una forma unívoca, es decir, porque estos autores también, vamos a decir así, no suscriben a una de las doctrinas clásicas del teísmo, como es la doctrina de la analogía, ¿no? Entonces, en la doctrina clásica de la analogía, especialmente en Santo Tomás de Aquino,
Cuando nosotros tenemos que buscar atribuir a Dios las perfecciones que encontramos en las cosas creadas, ¿no? Y ese es el método que utiliza Santo Tomás para, vamos a decir así, deducir los atributos divinos. Entonces, si Dios es la causa primera de todo cuanto existe, ¿no? Si es el creador, entonces en Dios tendrá que preexistir toda la perfección de las cosas que encontramos en las cosas creadas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que evidentemente si Dios no es una causa unívoca, ¿no? Porque Dios es infinito, es un ser infinito, entonces no puede ser que las perfecciones que nosotros encontremos en las cosas creadas estén exactamente del mismo modo en Dios. Y por eso tenemos que depurar nuestro lenguaje y depurar la manera en que nosotros nombramos a Dios de toda la imperfección con la que encontramos a esas perfecciones en las cosas creadas. Bueno, estoy siendo muy esquemático, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que los filósofos analíticos no tienen ese mecanismo o ese recurso de la analogía, ¿no? Entonces ellos pretenden aplicar unívocamente lo que nosotros entendemos, por ejemplo, por conocer, entender, vivir, amar, etcétera, directamente a Dios sin mediar ningún tipo de analogía. Y al hacer eso es que se encuentran con que hay algunos atributos que son incompatibles entre sí, ¿no? Por lo menos, tal como nosotros los encontramos en las cosas creadas, no se pueden aplicar a Dios sin caer en algún tipo de incompatibilidad o algún tipo de contradicción, ¿no? Y entonces ahí es cuando ellos empiezan a descartar algunos de los atributos del teísmo clásico, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan cuál es la razón por la que el teísmo neoclásico rechaza esos atributos, es por esta incompatibilidad lógica. Y si me preguntan, o presunta, incompatibilidad lógica, ¿no? Y si me preguntan por qué eso se desarrolla ahora y no en otras épocas de la historia, porque en otras épocas de la historia quizá los filósofos que reflexionaban sobre Dios tenían una mayor conciencia de la trascendencia de Dios y de la necesidad de depurar nuestro lenguaje cuando nos referimos a la causa primera. Esto no sucede en la filosofía analítica. La filosofía analítica no es totalmente consciente, por un lado, de la trascendencia de Dios en general. Hay filósofos analíticos de todo tipo, y hay tomismo analítico, y hay muchos filósofos tomistas analíticos, o analíticos pero no tomistas, que sí son conscientes de la analogía. Lo que estoy haciendo es un panorama, una representación muy genérica, si se quiere, ¿no? Entonces, lo que sucede es esto, ¿no? Básicamente que en estos autores en particular hay una falta de conciencia de que nosotros nuestro conocimiento de Dios es indirecto, es a través de las cosas creadas, a través de los efectos de Dios. No tenemos un conocimiento directo de la esencia divina, y como no tenemos un conocimiento directo de la esencia divina, nosotros no podemos pensar los atributos divinos simplemente a partir de nuestras intuiciones de lo que significa conocer, amar, estar en el tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? O tener una relación con el tiempo y ese tipo de cosas. Bueno, entonces esto es lo que yo diría así en términos generales. También, pequeña aclaración, hay algunos teístas clásicos, ¿no? Y no es por afán de corregir, sino porque me parece importante destacar este punto. Hay algunos teístas clásicos como Brian Davis, y el propio Edward Feser en algún lugar también suscribe esto, que lo que contraponen es el teísmo clásico, el de Tomás de Aquino y autores por el estilo, con el teísmo personalista. Y ellos lo que dicen es que el principal rasgo del teísmo neoclásico sería que es un teísmo personalista, es decir, basado en la idea de que Dios es una persona, y como Dios es una persona, entonces a partir de ahí se deducen todos los demás atributos y se rechazan aquellos que parecen incompatibles con el concepto, la noción de persona. Entre ellos la simplicidad, la atemporalidad, la inmutabilidad, porque tal como nosotros entendemos o concebimos a las personas, bueno, son justamente individuos que cambian con el tiempo, que crecen, que aprenden y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí esa división no me gusta, es decir, sin que afán de corregir a estos grandes como Brian Davis o Edward Feser, me parece que el punto fundamental del teísmo neoclásico no es el concebir a Dios como una persona, ¿no? Porque eso incluso se puede rastrear en el teísmo clásico, está bien, para Santo Tomás de Aquino Dios no es una persona porque son tres personas, pero es un ser personal que tiene inteligencia, voluntad y todos los rasgos propios de la persona. El problema del teísmo neoclásico pasa más bien, creo yo, por esta cuestión metódica y metafísica como la que acabamos de hablar. Es decir, que ellos conciben a Dios como el ser más perfecto posible, pero luego pasan los atributos bajo el tamiz de la lógica entendida, como entienden ellos, la lógica también, ¿no? Y eso, sin mediar la analogía, produce esos equívocos. Y una cosa más, también hay a veces presupuestos metafísicos que tienen que ver con la manera en que se hace metafísica en la tradición analítica. Pienso, por ejemplo, en el caso de Richard Swinburne, ¿no? Richard Swinburne, una de las razones por las que rechaza que Dios sea un ser atemporal es por su concepción de la causalidad.
Swinburne cree que toda causa tiene que ser anterior temporalmente a su efecto. Y por eso, claro, si Dios es la causa del mundo, es el creador, entonces él tiene que estar en un tiempo anterior, vamos a decir así, para poder causarlo. Entonces, ahí hay un tema de cómo se concibe la causalidad, no como una relación de dependencia en el ser, como lo entendían los clásicos, sino como una relación o como una sucesión de eventos, ¿no? Entonces es una concepción humeana de la causalidad. Este tipo de cosas o este tipo de equívocos están por todos lados en estos autores, ¿no? Entonces tienen una serie de supuestos metafísicos que tienen que ver con la metafísica como se practica y se realiza actualmente en la tradición analítica, que hace que les resulte incomprensible hablar de un ser que pueda ser atemporal y tenga una relación con el tiempo, un ser que pueda ser causa y sin embargo que no esté en el tiempo, un ser que sea simple absolutamente y sin embargo pueda tener conocimiento y voluntad y que pueda tener voluntad libre y ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que muchas veces este tipo de cosas se basan en equívoco. Pero bueno, creo que ya he hablado demasiado, así que vamos a dejarle a Dante que aporte, ¿eh? Perfecto. Ahora voy a hablar demasiado yo. No, voy a procurar ser breve. Ok, pero igual quiero desarrollar 3 puntos, pero previo a eso quiero comentar algo que dijo Agustín, que la motivación que se ve bastante, o al menos que alegan los teístas neoclásicos para rechazar ciertos atributos de Dios, que sostenemos los teístas clásicos como la simplicidad, la temporalidad, la inmutabilidad, etcétera, es que verían a estos atributos incompatibles con otros atributos de Dios. Bueno, lo que normalmente respondemos los teístas clásicos, y yo estoy sumamente convencido de esto, es que más bien un motivo para rechazar el teísmo neoclásico es que rechazando atributos como la simplicidad, la inmutabilidad, la pluralidad o la impasibilidad, se ponen en cuestión otros atributos de Dios. Entonces, esa alegación de los teístas neoclásicos, que habría una incompatibilidad de atributos en el marco del teísmo clásico, yo se las devolvería y le diría, no, más bien el problema es que los teístas neoclásicos, al negar ciertos atributos clásicos, generan una incompatibilidad de atributos. ¿Por qué tiene tanta presencia el teísmo neoclásico en el mundo académico en las últimas décadas? ¿Por qué ha comenzado a ganar terreno? Aunque hay que decir, en primera instancia, que esto no es para nada absoluto, existe mucho contrapeso al teísmo neoclásico. En gran parte, si el teísmo neoclásico se está publicando en revistas académicas, es en discusión con teístas clásicos. O sea, se trata de una discusión viva. Si el teísmo neoclásico está vivo, es por la dinámica discusión que tiene con los teístas clásicos. Entonces, básicamente apuntar eso y 3 aspectos por los cuales creo que está presente. Primero, por el contexto filosófico de la filosofía analítica, que, como ha señalado David Oderberg, tiende a implicar un univocismo ontológico, es decir, a poner en el mismo plano de ser a Dios y a las criaturas. Dios sería el ser más perfecto, la teología el ser perfecto en máximo grado, pero en el mismo plano de ser. Una segunda razón sería un contexto de modernismo teológico, en que en la teología cristiana cada vez más se deja de lado la tradición cristiana que se venía llevando y se viene con ideas nuevas que supuestamente nos dan la iluminación de verdaderamente cómo son las cosas. Entonces, si bien el teísmo clásico no se reduce a la teología del proceso o al teísmo abierto o al personalismo teísta, lo que sí hay que decir es que el teísmo neoclásico comienza a surgir y tomar fuerza en el contexto de surgimiento de esas corrientes. Entonces tienes el teísmo clásico y luego los ataques del teísmo abierto, de la teología del proceso, etcétera, y como una especie de respuesta de punto medio termina siendo como aceptable en la mentalidad académica el teísmo neoclásico, ¿no? Para hablar de un contexto de sociología de la ciencia. Finalmente, un tercer aspecto sería el contexto académico, precisamente, las revistas. Notemos cómo se llama esto, teísmo neoclásico, neo. Y cualquiera que esté metido en el mundo de las revistas académicas sabe que el criterio que más privilegian los editores y los rankings de revistas para la aceptación de artículos es la innovación. Por ejemplo, yo soy director en jefe de una revista de economía y el primer criterio es la originalidad. Entonces, por supuesto que será original un nuevo argumento para defender al Dios de siempre o a la concepción de siempre Dios del teísmo clásico. Pero más original todavía suena el inventar una concepción distinta de cómo es Dios. Entonces, el carácter neo del teísmo neoclásico hace que sea más adaptable
a los estándares de revistas académicas con ese tipo de visión. Pero habría que preguntarnos si el estándar para fe cristiana, en concreto yo lo entiendo como cristiano, debe ser dar más atención a la tradición prácticamente unánime que se ha tenido entre católicos, ortodoxos y protestantes, o más bien a los estándares de revistas académicas particularizadas. Totalmente, totalmente. Sí, yo cuando se estaba escuchando, justo antes de que Agustín dijeras lo de la analogía, yo pensaba, claro, es que todo esto tiene que ver con el abandono de la analogía y tal, y adoptar un paradigma univocista, e intentar como todo tenerlo bajo los mismos conceptos entendidos de la misma manera, ¿no? Y es verdad, yo incluso leía alguna vez a una persona que se ascribe al teísmo neoclásico y lo que planteaba es, no, Dios es como nosotros, pero llevado al máximo. Pero como el énfasis estaba puesto en el como nosotros, y es, no, para el teísta clásico eso es, está prohibido, es terreno prohibido, no es para nada eso, ¿no? Entonces, no sé, era como curioso. Si os parece, pasamos al tema más concreto de la relación entre Dios y el tiempo, que dentro del teísmo clásico, así a grandes rasgos, tampoco hace falta como meterse mucho si queréis, pero ¿qué relación se establece entre Dios y el tiempo? Porque, por ejemplo, o lo que dice William Lane Craig, y yo lo he escuchado a varias gente, y de hecho alguien en el chat lo preguntaba antes, es que el Dios del teísmo clásico implica de alguna manera la teoría B del tiempo, ¿no? Es decir, que el fluir del tiempo no es real, sino que es una ilusión, y que todos los instantes del tiempo existen en el mismo nivel ontológico, existen como a la par y tal, ¿no? Entonces, ¿qué os parece a vosotros? Vale, entonces ahí había dos cosas que tú señalabas, ¿no? Lo primero es cuál es la concepción clásica de la relación de Dios con el tiempo, y segundo, si la concepción clásica implica o no la teoría B. Primero habrá que mencionar un poquito qué es la teoría B y todo esto, ¿no? Entonces, a ver, con respecto a cuál es la concepción clásica es que Dios es un ser completamente atemporal, porque la temporalidad es un rasgo propio de las criaturas, es más, de algún tipo particular de criaturas según cómo se entienda el tiempo y la duración, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos que toda criatura, por ser criatura, es mudable, ¿no? Es decir, cambia, como piensan muchos de los autores clásicos, por ejemplo, San Agustín, etc., entonces cierto tipo de temporalidad será propia de toda criatura como tal, porque toda criatura, el tiempo tiene que ver con el movimiento, es decir, la concepción clásica del tiempo que siguen los teístas neoclásicos es la concepción de Aristóteles, según la cual el tiempo es la medida del movimiento, ¿no? Es una medida del movimiento. De tal manera que solamente habrá tiempo en aquellas realidades, en aquellas sustancias que sean mudables, que tengan movimiento, que tengan cambio, movimiento en el sentido más amplio del término, ¿no? Que cambian. Las criaturas que son mudables, que cambian, entonces en ellas se da el tiempo, porque el tiempo es justamente la medida de ese cambio, la medida del movimiento, ¿no? Bien, entonces si esto es así, precisamente porque Dios es un ser que es causa primera de todo lo demás y que no tiene ningún tipo de composición, etcétera, etcétera, en él no se dará movimiento y no se dará tiempo. Es decir, si vamos, por ejemplo, a cómo justifica Santo Tomás de Aquino la atemporalidad de Dios, él la justifica a partir de la inmutabilidad, y la inmutabilidad la justifica a partir de la simplicidad, ¿no? Básicamente, solamente puede haber tiempo en aquellas realidades que cambian, y solamente puede haber cambio o movimiento en aquellas realidades que son compuestas, es decir, que pueden adquirir perfección o que pueden perder perfección, que pueden tener una determinación o carecer de ella, y que por lo tanto pasan de la potencia al acto, pasan de no tener una actualidad a tenerla, o de tener una actualidad a dejar de tenerla. Si Dios, por un lado, es acto puro, como se prueba en la primera vía, ¿no? Puro acto, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de potencialidad, y por otro lado es absolutamente simple, ¿no? Carece de todo tipo de composición, entonces efectivamente en él no hay movimiento, y si en él no hay movimiento, entonces en él tampoco hay tiempo, no es un ser que esté sometido al paso del tiempo en ninguno de los sentidos. Entonces lo primero es establecer que efectivamente Dios está fuera del tiempo, y me parece que esas razones que da Santo Tomás y que dan en general los filósofos clásicos son suficientemente fuertes como para sostener esto. Y luego la otra cuestión es cómo se relaciona un ser atemporal con el tiempo. Bueno, pues Dios se relaciona con todo lo que no es él
como la causa se relaciona con los efectos. Ahora bien, la causa no tiene que tener absolutamente todos los rasgos o las características que están en el efecto, sino únicamente aquellos rasgos o características que tiene en tanto causa de esos efectos. Ahora, la temporalidad no es un rasgo de las criaturas que les corresponda por venir de Dios, sino precisamente porque son criaturas, es decir, porque son limitadas y al ser limitadas, al ser finitas, ¿no? Son compuestas y al ser compuestas muchas de ellas son materiales y por eso también entonces, están sometidas al cambio y por tanto están sometidas al movimiento. Ahora, que la causa de todas las cosas sea Dios y también de las cosas temporales, entonces en ese sentido se puede decir Dios es el creador del tiempo, pero no es el creador del tiempo como si el tiempo fuese una especie de sustancia dentro de la cual después Dios pone las criaturas, las otras cosas, ¿no? Sino que el tiempo es algo del movimiento y por lo tanto es algo de las criaturas que están sometidas al movimiento, ¿no? Entonces Dios crea el tiempo, podríamos decir indirectamente, creando las cosas mudables, creando las cosas que están sometidas al cambio, etcétera, etcétera, y su relación con las cosas, con el tiempo es la de ser el creador de las cosas temporales, vamos a decir así, ¿no? Ahora uno puede decir, bueno, pero ¿cómo se relaciona un ser no temporal con el tiempo de tal manera que pueda interactuar, ¿no? Porque la preocupación principal de los teístas neoclásicos es que parece que si Dios está fuera del tiempo, ¿no? o está más allá del tiempo, o no está sometido al tiempo, entonces parece que Dios no puede tener una relación personal con nosotros, ¿no? que interactúe, que nosotros, por ejemplo, recemos y Él nos responda, y ese tipo de cosas, porque son cosas que suceden en el tiempo, ¿no? Yo rezo en un tiempo determinado y luego Dios parece que responde a mi oración o no, por lo tanto parece que Dios está esperando que yo rece o está en el tiempo esperando que yo haga esto o aquello o lo demás allá para reaccionar de una manera o de otra, ¿no? Bueno, pero eso me parece que es una dificultad, no digo menor, pero puramente imaginativa, ¿no? Es decir, de imaginarnos a Dios como en una especie de línea temporal en la que estamos nosotros y esperando que pase una cosa o que pase otra, ¿no? No hay ningún problema lógico en concebir que un ser que esté fuera del tiempo conozca el tiempo desde fuera del tiempo, ¿no? Voy a poner una analogía para ver si esto se puede capturar de alguna forma, ¿no? Nosotros conocemos, por ejemplo, inmaterialmente las cosas materiales, ¿no? O sea, nuestra inteligencia es una facultad inmaterial, porque, bueno, esto se puede probar de distintas maneras, pero fundamentalmente porque tenemos capacidad de ser conceptos universales y el universal está separado o abstraído de la materia, ¿no? Eso quiere decir que nuestro acto de entender, en la medida que capta o comprende el concepto universal, es un acto también de una facultad inmaterial, ¿no? Bueno, nosotros conocemos inmaterialmente lo material, ¿no? Yo puedo pensar en el perro sin tener materialmente el perro en la cabeza y sin que en mi inteligencia, y sin que mi inteligencia sea una facultad material. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, que podemos concebir inmaterialmente lo material, o que podemos conocer necesariamente lo contingente, bueno, pues de la misma manera Dios puede relacionarse atemporalmente con el tiempo, ¿no? Es esa misma relación, ¿no? Dios es un ser inmaterial y sin embargo es la causa y el creador de las cosas físicas y no necesita tener, vamos a decir así, una causalidad física sobre las cosas para causarlas o para influir sobre ellas. De la misma manera, Dios conoce necesariamente todo lo que conoce y sin embargo no todo lo conocido por Dios es necesario, es decir, no se transfiere la necesidad del conocimiento al objeto conocido, no se transfiere la inmaterialidad del conocimiento a la materialidad del objeto conocido. Bueno, de la misma manera, razonando por analogía, se puede decir, un ser que viva en un eterno presente, como Dios, ¿no? Porque esto no lo dije antes, pero me parece que es importante destacarlo, si Dios no está en el tiempo, Dios es eterno en sentido estricto, no sempiterno, es decir, no que simplemente no ha tenido un comienzo ni tendrá un fin, ¿no? Sino que es eterno en sentido estricto, es decir, que en su vida no hay sucesión, es decir, no hay antes y después, ¿no? No está sometido al paso del tiempo, ¿no? Sino que Él vive en un eterno presente. Él puede, en su eterno presente, relacionarse con las cosas del tiempo y con los eventos del tiempo desde su eterno presente, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en pensar o en concebir que, aunque yo en un tiempo determinado
realizo una oración y en otro tiempo determinado se produce el efecto de esa oración, ¿no? Supongamos yo rezo para que una persona se cure. Entonces rezo en un tiempo 1, y la persona se cura en un tiempo 2. Entonces no hace falta para eso pensar que si Dios es el causante de ese efecto de mi oración, es porque estuvo en un tiempo intermedio, sino que desde su eterno presente, o desde toda la eternidad, o en su eterno presente, Él, en el mismo presente eterno en el que vive, conoce perfectamente el instante en el que yo realizo una determinada oración. Es más, Él me mueve a ello, ¿no? Esto ya sería más complicado de explicar, pero... Y en ese mismo presente eterno decide que en un tiempo 2 o en un tiempo subsiguiente se va a producir el efecto de esa oración. Entonces, bueno, en fin, he hablado creo que demasiado, pero creo que esto más o menos sirve para hacerse una idea de qué es la eternidad de Dios y por qué Dios no es un ser temporal, cómo se puede relacionar Dios con el tiempo sin ser Él un ser temporal, ¿no? Lo otro que queda por mencionar rápidamente es lo de la teoría B, pero voy a tratar de ser más breve, ¿no? Entonces, a ver, las categorías de serie A y serie B, de las que hablan en general los filósofos contemporáneos cuando se refieren al tiempo, son categorías que vienen de un filósofo que se llama MacTaggart, ¿no? MacTaggart es un idealista de Cambridge que a principios del siglo XX hizo un escrito muy importante sobre el tema del tiempo, donde él dice básicamente que hay dos maneras de describir el tiempo, mediante lo que se llama serie A o mediante lo que se llama serie B. La serie A hace referencia a una descripción del tiempo, vamos a decir así, indexada, ¿no? En la cual el sujeto que describe el tiempo se sitúa en la línea temporal y dice, esto sucedió ayer, aquello sucede mañana, esto sucede ahora, ¿no? Entonces, es una concepción indexal. Como yo digo, aquí está esto, allí está esto, este es aquel. Bueno, ahora es el presente, ¿no? Claro, cada vez que, en cada momento del tiempo, el sujeto que se encuentra en ese momento del tiempo puede decir que ahora es el presente, ¿no? Pero claro, el presente de ayer no es el presente de hoy, el presente de mañana no es, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que la serie A sería la serie indexada en la cual el individuo describe el tiempo desde su situación temporal. Mientras que la serie B es una serie que prescinde del sujeto que está en el tiempo, vamos a decir así, que simplemente describe el tiempo como una relación de eventos anteriores y posteriores, ¿no? La Primera Guerra Mundial es anterior a la Segunda Guerra Mundial, eso va a ser así independientemente de que ahora estemos en la primera, en la segunda o después. En cambio, ahora no es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sería... bueno, entonces son dos maneras de describir el tiempo, y las dos maneras de describir el tiempo son legítimas. Otra cosa es que luego se hagan teorías que lo que intenten sea reducir la realidad del tiempo a una de estas descripciones. Entonces, cuando se habla de teoría A y de teoría B, lo que se quiere decir normalmente es que lo que realmente existe es la serie A o lo que realmente existe es la serie B. Pero yo creo que son dos descripciones de la realidad temporal que son compatibles entre sí, siempre y cuando uno no quiera reducir una a la otra, porque no son reductibles una a la otra. Para los sujetos que estamos en el tiempo, el ahora es realmente lo que existe, ¿no? Entonces, de alguna manera, pensar que aunque Dios esté en la eternidad, y estando en la eternidad, Él no está en la línea temporal, de tal manera que para Él no hay nada pasado, y para Él no hay nada futuro, y para Él mi presente no es el mismo que su presente, porque su presente es todo simultáneo, como dijo antes Dante, ¿no? La eternidad es la posición total, simultánea y perfecta de una vida sin término, como dice Boecio, ¿no? Entonces, la idea es que Dios vive en un eterno presente en el cual Él tiene presentes, vamos a decir así, todos los instantes del tiempo. Pero los instantes del tiempo, en el tiempo, vamos a decir, son reales. Es decir, la realidad de la eternidad de Dios no anula la realidad de la temporalidad, dicho de alguna manera. Es decir, el hecho de que nosotros, como criaturas mudables, estemos situados en un tiempo determinado y que entonces sea verdad que lo que existe es el presente y ya no existe el pasado y todavía no existe el futuro, es decir, existe, vamos a decir así, un privilegio ontológico del presente, como sostienen los que tienen la teoría del tiempo. Es decir, efectivamente, lo que realmente existe es el ahora. Lo que pasó ya no existe, lo que todavía no llegó todavía no existe. Entonces hay una primacía ontológica, si se quiere,
un privilegio ontológico del presente sobre el pasado y el futuro, pero eso se da realmente en la criatura. O sea, esa primacía del presente se da ontológicamente en la criatura. En Dios, que está fuera del tiempo y que existe fuera del tiempo, él no está situado en la línea temporal. Entonces él sí puede tener, vamos a decir así, la perspectiva B, en la que él sabe que una cosa sucede antes y otra cosa sucede después, sin estar él situado en el tiempo. Pero las dos perspectivas son perfectamente compatibles entre sí, ¿no? Entonces, lo que no hay que hacer es, vamos a decir así, tratar de reducir una perspectiva a la otra como si una de las dos fuera la única que existe, ¿no? Bueno, en fin, creo que he hablado demasiado, así que me callo y lo dejamos a Dante, ¿no? Dante, dale. A ver, sobre la primera cuestión de cómo se entiende la relación entre Dios y el tiempo en el teísmo clásico. A mí me gusta tratar con fuentes, entonces vamos directamente a Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 10, artículo 1, respuesta. Escribe el santo. Entendemos la eternidad partiendo de dos aspectos. El primero, referido a lo que se da en la eternidad y que es interminable, esto es, carente de principio y de fin, a lo cual se refiere el término. El segundo, referido a la misma eternidad como carente de sucesión, esto es, siendo toda ella simultaneidad. Entonces, los teístas neoclásicos que sostienen que Dios es un ser temporal estarían admitiendo el primer aspecto, o sea, la omnitemporalidad. Dios existiría de algún modo infinitamente de forma temporal. Entonces, estarían aceptando que en Dios no hay principio ni hay fin, ¿no? Entonces, ahí estarían de acuerdo con Aquino. La discrepancia del teísmo clásico y el neoclásico es en el segundo aspecto, cuando Santo Tomás dice que la eternidad implica toda ella simultaneidad. Ahora bien, como el tiempo es la medida del movimiento y el movimiento implica no simultaneidad porque hay una distinción de un estado 1 a un estado 2 cuando hay movimiento, entonces lo que tendremos es que si Dios es inmutable, en él no habrá movimiento, no habrá sucesión y por lo tanto no habrá devenir temporal. Ahora bien, Dios en su atemporalidad plena sustenta el conjunto del ser, el conjunto de la creación. Dios no necesita dejar de ser atemporal para sustentar el conjunto de lo temporal. Dios lo sustenta desde lo que es. Dios en su acto puro eterno puede disponer el conjunto de efectos ad extra fuera de él que quiere disponer en lo creado, incluyendo, por ejemplo, escuchar o responder oraciones. No es que haya un momento en que Dios escucha, T1, un momento T2 en que Dios se pone a pensar qué va a hacer con lo que ha escuchado, y un momento T3 en que toma acción al respecto, ¿no? Esta es una concepción pasibilista de Dios que termina introduciendo hasta contingencia en él, o como mínimo mutabilidad, ¿no? En cambio, en la concepción del teísmo clásico, Dios en su acto puro eterno entiende ya todo este conjunto de cosas. Entonces, ¿por qué los teístas clásicos negamos la temporalidad en Dios? Hay que decir que no es que le estemos negando algo positivo, porque precisamente la temporalidad implica limitación. Esto lo apunta incluso a la filósofa no tomista, sino más bien anselmiana Kate Rogers, que dice que las medidas de tiempo y espacio son formas de extensión limitantes. Entonces, como Dios es infinito, como Dios es ontológicamente sin límite, cualquier cualidad que sea limitante no la vamos a aplicar a Dios. Y eso sucede precisamente con la temporalidad. Es limitante. Por ejemplo, hace un tiempo yo publiqué un artículo en que critico la visión de William Lane Craig sobre la relación entre Dios y el tiempo, que vamos a comentar en unos momentos. Y yo ponía como una analogía inicial diciendo que el hecho de que Dios se relacione con la creación, entendiéndose correctamente la dirección de esa relación, no implica automáticamente que él tenga que devenir en temporal. O sea, el que un ser atemporal se relacione con lo temporal no obliga al que el ser atemporal devenga en temporal. Y la analogía que yo ponía inicialmente era que no porque Dios se relacione con los pecadores deviene él en pecaminoso, o no porque Dios se relacione con el mundo material deviene él en material. Entonces, el solo hecho de que Dios se relacione con algo no implica que tenga que devenir en la misma característica que lo propio de ese algo.
Ahora bien, tal vez a alguno le sonará raro la analogía de lo pecador, por ejemplo, ¿no? Lo pecador y lo material. Pero el punto de la analogía de que la relación de Dios con los pecadores no implica un acto pecaminoso por parte de Dios, mi punto en la analogía no es la cuestión moral, no es hablar del defecto moral en los pecadores o en Dios o cualificación moral, que en Dios no va a haber ningún defecto de este tipo, sino más bien el punto es esto último, que no va a haber defecto de ningún tipo. O sea que tanto la pecaminosidad como la materialidad implican algún tipo de defecto. En el caso de la pecaminosidad es una ausencia o un defecto respecto del bien. En el caso de la materialidad, pues hay una limitación respecto de lo que sería un ser pleno, porque lo material siempre es limitado y ubicable. Entonces, al tomar la analogía tanto de lo pecador como de lo material, lo común no es la cuestión moral, porque lo material de por sí no es que sea moral o inmoral, sino el punto común en ambas analogías y el punto que yo quería enfatizar es que estas características implican defecto o limitación y por lo tanto no se pueden aplicar a Dios. Asimismo, apuntaba en este artículo que el tiempo es una dimensión física y que por lo tanto Dios, al no ser un ser físico, no tendría tiempo. Ahora, por ahí se podría objetar que, oye, pero los ángeles no son seres físicos y en ellos también hay tiempo. Bueno, a esto hay que precisar que en la terminología atomista, hablando con propiedad, no decimos que los ángeles tienen tiempo, sino evo. El evo es como lo análogo a la temporalidad espiritual, pero Dios ni siquiera tendría evo, ni siquiera esa temporalidad espiritual, porque si los ángeles están en el evo, es decir, en el tiempo espiritual, es por motivo de su composición de potencia y acto o los cambios en los que pueden devenir como criaturas, ¿no? Finalmente, sobre la cuestión de la teoría A y la teoría B. Decir que el teísmo clásico necesariamente se relaciona a la teoría B o tiene que devenir en teoría B es algo que es sumamente discutible. William Lane Craig publicó un paper titulado Is Aquinas a un teórico B del tiempo? Y sostiene que sí. Pero hay artículos que más bien sostienen que no. Yo he visto a filósofos argumentando en artículos académicos con citas de Aquino que Aquino habría sido un teórico A del tiempo. Hay otros que sacan citas de Aquino, como por ejemplo Craig diciendo que habría sido un teórico B. Entonces, como bien dice Agustín, no creo que haya que amarrar como una dicotomía absoluta en que tenemos que estar necesariamente de un lado o del otro, con la teoría A o la teoría B del tiempo, cuando hay distintos modos de entenderlas, por ejemplo, el modo de distintas descripciones, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con absolutizar tales teorías. Y hay que tener cuidado con absolutizarlo, sobre todo en el sentido siguiente. El tiempo es algo propio de lo creado. En eso estamos de acuerdo, teístas clásicos y neoclásicos. ¿Ya? Si el tiempo es algo propio de lo creado, al menos, encontramos que no podemos automáticamente, sin más, extrapolar a Dios en ese mismo plano del ser. La razón principal por la cual el teísmo clásico no necesariamente está obligado a implicar teoría B del tiempo es porque Dios en su atemporalidad y la creación en su temporalidad están en distintos planos de ser. Si estuvieran en el mismo plano de ser, ahí, claro, la forma simultánea de conocer de Dios tal vez colapsaría en una teoría B del tiempo. Pero acá estamos hablando de distintos planos y eso es lo que enfatiza Santo Tomás. Y con esto cierro. Que de hecho el tomismo hasta se podría entender de forma compatible con la teoría A o la teoría B. En la Suma Teológica, parte primera, cuestión 14, artículo 15, solución 3, escribe: la ciencia de Dios sería modificable si conociera los enunciables por medio de un proceso de composición y división, como sucede a nosotros. Precisamente nuestro conocimiento se modifica según la verdad o falsedad, como por ejemplo si habiendo cambiado una cosa, mantenemos la misma opinión de ella. O se modifica según las diversas opiniones, como por ejemplo si primero opinamos que alguien está sentado y después opinamos que no está sentado. Pero todo esto no es así en Dios. Entonces, la forma de conocer de Dios no es en el mismo plano de ser nuestro y por lo tanto no tiene que vincularse estrictamente a una misma temporalidad, como si Dios fuera un ser temporal que está en la teoría A o en la teoría B. Él simplemente es atemporal. Sí, estaba pensando ahora que sería muy raro que Tomás de Aquino fuera teórico B
Siendo, como es un aristotélico de pura cepa, ¿no? Que la teoría B al final implica la negación del cambio y eso es lo más evidente para un aristotélico, ¿no? Pero bueno, luego la primera vía no sé qué sentido tendría en una teoría B, si es partiendo del movimiento y partiendo del cambio, pero bueno. A ver, pues si os parece bien, vamos a ver el vídeo de Craig y después comentamos un poquito sobre su visión. Vamos allá. The next question would be, Dr. Craig, how can an eternal God enter into relationship with temporal creatures? Now, remember I said that eternity has two different meanings. It can mean that God is timeless or beyond time, or it can mean that God is everlasting throughout infinite time. Now, one of the strengths of that second view is that it's very easy to see how God could interact with creatures in time because he is in time himself. By contrast, I do think it is extremely difficult to see how God can be interactive with temporal creatures while remaining timeless. So it seems to me that at least since the beginning of time, God has to be in time in order to be interacting with us temporal creatures. The question then would be, what is God's state existing alone without creation? Clearly, if time had a beginning and God did not exist temporally prior to creation. He didn't exist before time began. So in some very difficult to express way, God existing alone without creation would exist timelessly. Time would then begin at the moment of creation, and God would enter into time at that moment in virtue of his relationship with temporal creatures. So my studied view is an odd one. I think that God is most plausibly timeless without creation, but in time subsequent to the moment of creation. People tend to assume that God's temporal status is an essential attribute of God. So if God is timeless, they assume that God is essentially timeless. In that case, it would be impossible for God to change. But I think that God's temporal status is a contingent property or attribute of God. For example, in our world, I think that God is temporal because he relates to temporal creatures. But now imagine a possible world in which God refrains from creation and just exists changelessly alone. In the total absence of any events, it seems that God would exist timelessly in such a possible world. In that case, God's temporal status is not essential to God, it's contingent. He can be either timeless or temporal, depending on his free will. And I think that once you get rid of this assumption that God's temporal status is essential to God, then it clears the way for understanding my model, according to which God's temporal status is a contingent property that depends on God's free will. He can exist timelessly without creation and decide freely to create time and so enter into it and become temporal. I remember when I was first wrestling to enunciate this view, I sat down with the Oxford philosopher Brian Leftow, who has written extensively on God and time, and shared my model with him and said, Professor Leftow, do you think this is incoherent? And he sort of shrugged his shoulders and said, seems all right to me. And so I've never seen any good argument to show that this view is incoherent. It's odd, yes, but I see no reason to think that it's incoherent. Yo os quería plantear dos preguntas, entonces, bueno, más que dos preguntas, como que reaccionéis a esto desde dos perspectivas. Una sería como la perspectiva apologética, ¿vale? En el sentido de que cuando uno hace apologética lo que quiere
es convencer al otro pues de una serie de cosas, de que Dios existe, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra desde una perspectiva más filosófica. Perdón, que tengo una batalla campal aquí al lado. Vale. Entonces, la pregunta es, desde un punto de vista apologético, a vosotros, ¿qué os parece como tener este modelo a mano en el sentido de, bueno, si tú te encuentras con una persona que tiene como realmente mucha dificultad en comprender cómo un Dios absolutamente atemporal se puede relacionar con el tiempo y decirle, bueno, mira, hay también otros modelos que a lo mejor te pueden ayudar a dar ese paso de aceptar el teísmo, aceptar la fe o lo que sea. Y luego ya, desde el punto de vista filosófico, ¿qué opináis más como en profundo del modelo, ¿no? Entonces, si os parece bien, podemos hacer que empiece Dante ahora y luego vaya Agustín. Bien, vamos con el asunto apologético. La apologética es una defensa de la fe. Y como se puede ver en la forma en que he hablado desde el comienzo, yo me lo entiendo esto en el marco de una fe cristiana. Y esto implica un compromiso. Y es un compromiso de poder hacer entender la verdad que nosotros comprendemos por gracia de Dios, por regalo de Dios, a otras personas. O sea, que los argumentos racionales sean como una especie de conducto o envoltorio para compartirles ese regalo. Entonces, lo que yo procuro es compartir el regalo completo. Yo sé que estratégicamente alguien que no quiere recibir el regalo, como un ateo que te pone objeciones, le puedes ir quitando características para que el regalo sea más fácil de recibir. Pero yo prefiero comprometerme en dar el regalo completo. Por supuesto, uno le puede informar que existen otras perspectivas dentro del teísmo y eso, ¿no? Pero al menos yo en mi forma de hacer apologética me centraría en la apologética desde el teísmo clásico. Y así lo he escrito en mi libro Dios existe. Por ejemplo, alguien hacía un cuestionamiento en mi libro diciendo, pero ¿por qué Dante no discute ahí las objeciones que hacen los teístas neoclásicos, el debate entre teísmo clásico y neoclásico? Es que no es el objeto en mi libro. El objeto en mi libro no es demostrar el teísmo clásico, sino es demostrar la existencia de Dios. Y el marco filosófico que yo presupongo en esto es el teísmo clásico. Discutir con los neoclásicos es otro asunto. Pero lo que yo me encuentro es que el teísmo neoclásico no está desprovisto de dificultades para fines apologéticos. Por ejemplo, múltiples ateos en el Internet, la objeción que más ponen respecto de no creer en Dios no es decir, oh, es que la simplicidad divina se me hace complicada, o es que la relación entre Dios y el tiempo se me hace complicada. O sea, ateos que digan eso son rarísimos, pero lo que es común es, yo no puedo creer en un Dios que sea cambiante, que tenga pasiones, que de repente se amarga y después se arrepiente. Yo no puedo creer en ese Dios de la Biblia, ¿no? En ese viejo barbudo, terminan simplificando. Entonces, hay que decir que si hablamos de fines apologéticos, al menos un esquema de Dios mudable, pasible, sujeto a pasiones, a fluctuación y en el marco temporal, más bien es lo que enfrenta más dificultades a este respecto. Dicho eso, vamos a la cuestión filosófica rápidamente. Y voy a conectar la cuestión filosófica con la apologética, porque una cosa que comienza diciendo Craig es que una fuerza o ventaja de su visión en que Dios deviene atemporal sin la creación y temporal con la creación, es que entonces es muy fácil ver cómo Dios actúa en el tiempo. En primera instancia hay que decir que lo que sea fácil no tiene por qué automáticamente ser un estándar para cómo conceptuamos el ser de Dios. Precisamente Dios es trascendente. Incluso con cosas de este mundo como la física cuántica hay complejidades, hay cosas contraintuitivas. Entonces, si en algo natural como la física cuántica hay cosas contraintuitivas y que no son fáciles de entender, pero no por eso negamos la existencia de la física cuántica o se relativiza la complejidad de la física cuántica, ¿por qué vamos a hacer eso respecto de Dios que es sobrenatural y respecto del cual con más razón deberíamos esperar que haya ciertas cosas que sean difíciles de entender? Así, por ejemplo, ¿es fácil acaso entender como un Dios inmaterial, aespacial, como dice Craig en su argumento Kalam, crea el universo material y espacial? No es fácil de entender, pero no por eso Craig va a decir, oh, una ventaja de la materialidad es que podemos
entender a Dios como material y cita 800 pasajes bíblicos que hablen de Dios como implicando materialidad y dirá, esta visión es más fácil y más bíblica y entonces tomaremos esta visión porque tiene ventaja. No. Entonces, el hecho de que algo haga más fácil entender las cosas no implica automáticamente que tengamos que tomarlo como vinculante. Con esa lógica, hasta terminaríamos descartando la Trinidad. De hecho, los testigos de Jehová en sus revistas, una de las cosas a las que apelan es este tipo de argumento. Dicen, Dios es un Dios que no es de confusión, y como la doctrina de la Trinidad es compleja, entonces Dios no puede ser trino. Entonces, es la misma línea argumentativa. Claro que en el caso de Craig es filosóficamente mucho más sofisticado. Un segundo punto que quiero mencionar contra esa alegación de Craig es que él dice que se ve muy fácil cómo un Dios que deviene en temporal actúa en el tiempo. Yo no lo veo tan sencillo y hay muchos ateos e incluso teístas que cuestionan determinados aspectos de su formulación del argumento cosmológico Kalam con base en esta cuestión. El momento mismo de la creación, el instante mismo de la creación, es en Dios, atemporal o temporal. Entonces decimos, ya, una vez que está la creación y hay devenires temporales, claro, Craig dice fácil, ahí Dios es temporal, ya, pero en la singularidad, por decirlo así, en el momento mismo, Dios allí está actuando como ser atemporal o como ser temporal, en esa bisagra que implica el inicio de la creación. Seguramente Craig podrá dar algún tipo de solución sobre el asunto, pero lo que habrá que decir desde ya es que no será una solución fácil ni es fácil de entender. Así que de acuerdo con su mismo estándar deberíamos problematizar ese tipo de respuesta, ¿no? Luego, quiero mencionar una cita de Craig para ir cerrando. En su libro Tiempo y Eternidad de 2001, página 241, Craig escribe: al igual que la encarnación, la creación del mundo es un acto de condescendencia de parte de Dios por el bien de sus criaturas. Él se inclinó para asumir un modo de existencia que no es esencial a su ser o felicidad. Entonces, es una cita muy curiosa, porque uno puede entender que Dios, haciéndose hombre en Jesucristo, tomando condición de siervo, pues pueda tener una especie de kenosis. No un vaciamiento ontológico, pero sí un cambio de condición en virtud de la naturaleza humana, no por la naturaleza divina, en virtud de la naturaleza humana, eso se puede entender. Pero el hecho de que Craig aplique esta especie de kenosis o de vaciamiento mismo a la creación y haga un paralelo entre la creación y la encarnación en términos de Dios vaciarse de algo que pues le es esencial, es algo muy curioso y muestra cómo se termina introduciendo contingencia, pasibilidad, mutabilidad e imperfección. Entonces en Dios, que ojo, ahí no se está encarnando, no es que se esté haciendo hombre, sigue siendo Dios, pero por crear ya como que implica esta especie de cambio, ¿no? En el mismo libro, en la página 87, dice Craig, el primer momento del tiempo, Dios está en una nueva relación en la cual Él no estaba antes, dado que no había un antes. Ahora bien, si Craig dice que no había un antes, significa que antes del universo, como no había un antes, Dios es simplemente atemporal. Entonces, la palabra antes de la creación tiene un sentido analógico, simplemente, pero no estrictamente temporal. Si decimos que Dios entró en una nueva relación con la creación y por lo tanto requiere devenir en temporal, esto también plantea una dificultad de, ya, si Dios es atemporal sin la creación y temporal con la creación, pero con la creación deviene una nueva relación, entonces, la atemporalidad es temporalmente previa a la temporalidad de Dios. Y si decimos que es temporalmente previa, entonces, ¿cómo ubicamos temporalmente antes lo atemporal? Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de relación nueva? Cuando la palabra antes ya no significa un antes y después temporal. Entonces, la visión de Craig termina volviéndose algo muy bizarro. Es curioso que Craig hable de la ventaja de esto de la temporalidad y luego diga que su propia visión resulta extraña. Y cerraré diciendo entonces que Craig termina entre dos fuegos. Porque, por un lado, los teístas clásicos como nosotros vamos a criticar su modelo, porque él dice que Dios es atemporal, sin la creación y temporal con la creación, y nosotros, como teístas clásicos, sostenemos que Dios es siempre y necesariamente atemporal. Y de otro lado, teístas neoclásicos como Ryan Mullins dicen que Dios es temporal siempre, ¿no? Una omnitemporalidad. Entonces, no aceptarían la idea de que Dios sea atemporal sin la creación, sino que para gente como Mullins, Dios sería temporal incluso
sin la creación. Entonces, la tesis de Craig deviene en altamente sui generis, y en términos de ortodoxia cristiana, el que sea tan sui generis es algo que debería llamar a sospecha. Sí, a mí también como me pareció curioso que diga que su modelo es, o sea, hace más fácil de entender cómo un Dios se puede relacionar con criaturas temporales, pero bueno, al final que Dios tenga un estado atemporal y un estado temporal tampoco es algo que sea muy sencillo de entender. Entonces es como, asumiendo que es más sencillo de entender una cosa, cambiamos una facilidad por otra dificultad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como un poquito de que no se sabe muy bien si eso realmente es una ventaja o es un inconveniente. Pero bueno, Agustín, dale, ¿quieres añadir algo? A ¿Quieres ver, decir ya alguna Dante cosa? ha dicho lo esencial, ¿no? Entonces, a ver, por introducir alguna cosa de matiz, pero no, nada más, ¿no? En la parte de la apologética yo mucho que añadir no tengo. Sí me parece importante destacar en la entrevista, William Craig dice que, vamos a decir así, es un tema puramente filosófico, o especialmente de teología filosófica, resolver si Dios es atemporal o si es simplemente sempiterno, es decir, si ha existido y existirá en todo tiempo, pero en el tiempo, o si existe fuera del tiempo, ¿no? Entonces él dice que la evidencia textual de la Biblia pues no puede dirimir esa cuestión, ¿no? Entonces yo no soy experto en teología bíblica, así que no me voy a meter en ese asunto. Quizá Dante, que después quiere aportar algo sobre esto, que tiene mucho más conocimiento que yo. Pero sí, independientemente de si esto que dice William Craig es verdad o no, a mí sí que me parece que, claro, hay formas de concebir la temporalidad de Dios y formas de concebir la atemporalidad de Dios diversas. Y ahí sí que cómo se debe concebir la atemporalidad o la temporalidad de Dios es un debate estrictamente, yo creo, filosófico, y en el que me parece que William Craig está en una posición efectivamente muy incómoda, ¿no? Porque en general los autores que sostienen la temporalidad de Dios, ¿no? Los temporalistas, por llamarles así, que son en general autores de lo que Ryan Mullins llama la escuela de Oxford, ¿no? La escuela de Oxford, que los autores de Oxford que han sostenido esto, ¿no? Entre otros Richard Swinburne, pero también Dean Zimmerman, etc., ¿no? Entonces, en general estos autores tienen una concepción del tiempo absoluta, es decir, no del tiempo como una relación, como algo relativo al movimiento o al cambio, sino una concepción absoluta del tiempo. Y por eso ellos creen que el tiempo es un concomitante necesario de la existencia divina incluso. Es decir, el tiempo no es Dios, es algo distinto de Dios, pero tampoco es exactamente una criatura, no es algo creado por Dios, sino que es una especie de concomitante necesario de la existencia divina, ¿no? Entonces, eso a mí, metafísicamente, me parece que no tiene mucho sentido, pero es más consistente sostener eso si uno sostiene que Dios es temporal, que sostener lo que sostiene William Craig, ¿no? Entonces, a mí me parece que las alternativas son básicamente dos. O el tiempo efectivamente es un concomitante absoluto de la existencia de cualquier cosa y por lo tanto de Dios también, y en ese sentido Dios será temporal y su relación con el tiempo será también temporal, etcétera, etcétera. O el tiempo es una realidad relativa, es decir, es una relación, y es una relación que tiene que ver con el cambio, que tiene que ver con el movimiento, como se entendió clásicamente siempre el tiempo, y si eso es así, entonces un ser como es el ser divino, ¿no? Que no, vamos a decir así, es el principio absoluto de todo lo demás, que es el creador, etcétera, etcétera, tendrá que estar fuera del tiempo porque está fuera del movimiento, y entonces el tiempo solamente afectará a las cosas mudables, a las cosas creadas, ¿no? Lo que hace William Lane Craig es una especie de mix extraño entre las dos cosas que me parece que no es muy consistente. Entonces, intentar criticarlo desde el punto de vista filosófico, pero me parece que desde el punto de vista apologético tampoco tendría mucho sentido intentar sostener o defender una posición que es inconsistente. Él cita o hace referencia a Brian Leftow. Yo conozco personalmente a Brian Leftow porque estuve trabajando con él también. Y es un filósofo muy parco, ¿no? Es decir, que él
sí, un no. Tú cuando conversas con él te dice sí, no, blanco, negro, pero no te dice mucho más. Y es probable que en el momento en que William Craig le preguntó si era consistente su posición, pues Brian Leftow habrá analizado lógicamente el tema y dijo lo primero que le pareció, decir, bueno, sí, me parece que no hay inconsistencia, ¿no? Pero Brian Leftow es un defensor de la atemporalidad de Dios, de hecho tiene sobre el tema de la atemporalidad de Dios, y esa es la posición que él sostiene, con lo cual ahí no digo que William Craig haya sido deshonesto ni muchísimo menos, ¿no? Pero cita como una autoridad una persona que justo lo que sostiene es lo contrario de lo que sostiene él, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que me parece inconsistente? Porque o Dios es necesariamente atemporal o es necesariamente temporal. Y eso, en ese sentido, William Craig también ha sido sincero, porque al final de la entrevista llega a decir que él considera que el estatus temporal de Dios es contingente, no es algo esencial a Dios. Dios es temporal si quiere ser temporal y decide tener una relación con el tiempo, y Dios es atemporal y decide no tener una relación con el tiempo, y por lo tanto no es una propiedad esencial de Dios ni la temporalidad ni la atemporalidad. Y él quiere sostener esto al mismo tiempo que sostiene que el tiempo es una realidad relativa, ¿no? Él da una definición de tiempo en esa entrevista que se define por las relaciones, y después de dar esa definición, él dice, esto no prejuzga sobre si el tiempo es algo sustancial o es algo relativo, pero dice, yo sostengo que el tiempo es algo relativo, ¿no? Es decir, relativo al movimiento, relativo al cambio, ¿no? Él tiene una concepción, si se quiere, clásica del tiempo, como una relación que tiene que ver con el movimiento y con el cambio, ¿no? Ahora, si él entiende que el tiempo es una relación con el movimiento y con el cambio, y al mismo tiempo quiere decir que Dios es atemporal sin la creación y temporal con la creación, eso a mí me parece que es inconsistente, porque va a tener que afirmar de alguna manera o de algún modo que hay algún cambio en Dios. Y si hay algún cambio en Dios, entonces hay temporalidad en Dios, hay un antes y un después. Antes de la creación y después de la creación. Y es inevitable que él sostenga esto. Él, evidentemente, yo no conozco todas sus obras como Dante en las que William Lane Craig sostiene esto, pero me imagino que hace muchos malabarismos lingüísticos para evitar afirmar que Dios sin la creación no es antes, y que Dios después de la creación sí es después, porque solamente se puede solventar eso haciendo malabares lingüísticos. Pero si hay, vamos a decir así, una instancia, llamémosle no temporal, pero una instancia, un momento no temporal, en el cual Dios es atemporal, y otra instancia u otro momento, esta vez sí temporal, en la que hay creación, entonces hay un cambio en Dios. O sea, Dios adquiere una relación. Si Dios adquiere una relación, hay un antes y un después, le guste o no le guste llamarlo así a William Craig. Me parece que eso es lógicamente inevitable, ¿no? Es decir, si hay una nueva relación de Dios con la criatura, entonces hay un cambio en Dios. Y si hay un cambio en Dios, hay un antes del cambio y hay un después del cambio, porque en eso consiste precisamente el tiempo, en la medida del movimiento según el antes y el después. Entonces, si hay un cambio, si hay movimiento, hay tiempo en el instante anterior al cambio y hay tiempo en el instante posterior al cambio. Es decir, hay un antes y un después. Entonces, yo creo que es inconsistente la posición de William Craig en este sentido, y que, bueno, evidentemente él cree que es posible sostener esto precisamente porque niega una de las doctrinas centrales del teísmo clásico, que es la simplicidad divina, ¿no? Y sostiene que Dios puede tener una propiedad contingente, que puede tener una propiedad como la de tener una relación con el tiempo de manera contingente, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra discusión, ¿no? Yo he visto otros vídeos de William Lane Craig donde él discute la doctrina de la simplicidad divina como una cosa que le parece rara y extraña y ininteligible y demás. Eso sí que es un rasgo común a todo teísta clásico. Aquí, en este punto de la atemporalidad de Dios, parece que William Craig está a mitad o él quiere estar, o parece que quiere estar a mitad de camino entre el teísmo clásico y el teísmo neoclásico, pero yo creo que no hay mucha posibilidad de situarse así en ese middle ground, por llamarlo de alguna forma. Muy bien, pues ya que has sacado antes el tema de la hermenéutica bíblica y tal, si os parece, os pregunto ya para terminar, ¿qué relación creéis que hay entre también teísmo neoclásico y hermenéutica bíblica? Porque yo, por ejemplo, escuchaba un debate de Mullins o no sé qué, le escuchaba algo a Mullins
y me pareció que daba a entender que una de las motivaciones, no la única, pero una de las motivaciones detrás de su postura revisionista de determinados atributos divinos clásicos era precisamente que no los encontraba en la escritura o que en la escritura, cuando iba a la escritura, encontraba algo que parecía dar a entender lo contrario o la negación de ese mismo atributo, ¿no? Pasajes en los que lo típico, Dios se arrepiente, Dios siente ira, siente emociones, cambia de opinión. Entonces, ¿qué relación creéis que hay, o sea, qué papel creéis que juega esto, la interpretación de la escritura en el teísmo neoclásico? ¿Y qué relación creéis que tendría que haber entre teísmo filosófico y interpretación de la escritura? O sea, ¿qué cosa va antes y qué cosa tiene que ir después? En primer lugar, es muy interesante notar en la entrevista que le hace Santiago Alarcón a William Lane Craig, en la que hemos comentado el fragmento, Craig dice algo sumamente interesante. Cuando se discute la cuestión por los comienzos de la entrevista entre si Dios es atemporal o temporal, Craig comienza a sacar pasajes bíblicos. Y dice, hay ciertos pasajes bíblicos que parecen implicar que Dios es atemporal. Y luego dice, hay otros pasajes bíblicos que parecen implicar que Dios es temporal. Y luego Craig dice, esto significa que el teólogo bíblico no puede resolver la cuestión de si Dios es atemporal o temporal. Esto tendrá que hacerlo el teólogo filosófico, por decirlo así. Entonces, acá tenemos a un muy reputado teísta neoclásico, William Lane Craig, contradiciendo a Mullins. Porque Mullins es como que vamos a la Biblia, leemos la Biblia y es absolutamente obvio que Dios es temporal. En cambio, el teísta neoclásico también, William Lane Craig, dice, leemos la Biblia y no queda claro, obvio, que Dios sea temporal. Según él, tampoco quedará claro que Dios sea atemporal, ¿no? Pero ya con ese comentario de Craig se puede notar que no es absolutamente obvio para alguien leyendo la Biblia automáticamente, sin más, sacar la temporalidad divina como pretende Mullins. Entonces, aquí nos vamos a la cuestión de la hermenéutica. Y unos principios hermenéuticos que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, la escritura tiene distintos géneros literarios. Hay distintos libros que implican distintos géneros literarios. Entonces, por ejemplo, un pasaje que Craig citaba en la entrevista con Santiago Alarcón para decir que parece implicar que Dios está en el tiempo, es un pasaje de Salmos. Pero el propio William Lane Craig, en su debate de 2002 contra el musulmán Shabir Ali, cuando este musulmán le cita pasajes de Salmos en que dice que Dios odia a los pecadores, postura que Craig rechaza, Craig dice, no, es que estos libros poéticos hay que entenderlos a la luz de la didáctica, las escrituras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, tener cuidado con eso, con distinguir los distintos géneros en el texto bíblico. En segundo lugar, hay que considerar que la Biblia no se contradice, sino se complementa. Entonces, si encontramos ciertos pasajes que parecen implicar una tensión, no podemos automáticamente decir, bueno, dejamos de lado esto y nos quedamos con esto otro, ¿no? O sea, tenemos que tener un marco hermenéutico que nos permita explicar el conjunto de pasajes. Tenemos pasajes en la Biblia que dice que Dios no se arrepiente y pasajes en la Biblia que dicen que Dios se arrepiente. Entonces hay que tener un marco hermenéutico que nos permita entender esto. Ahora, ¿la sola escritura, el leer la Biblia, implica llegar al teísmo neoclásico? Respuesta, no, porque la mayor parte de creyentes en la sola escritura a lo largo de la historia, es decir, los protestantes, han suscrito el teísmo clásico y hoy en día hay muchos autores que defienden sola escritura y defienden el teísmo clásico. Asimismo, en la tradición cristiana, más allá del mero protestantismo, tenemos que durante siglos y hasta hoy en día de forma continua se ha venido leyendo la Biblia y se ha entendido en un marco compatible con el teísmo clásico. Se puede entender, por ejemplo, que en la Biblia también hay ciertos antropomorfismos o antropopatismos, es decir, formas de comunicación sobre el ser o actuar de Dios que hacen paralelos con el ser humano, pero porque en la misma Biblia dice que Dios no es hombre, que no es como el hombre, sino paralelos que se hacen porque son más fáciles para nuestro modo de entender.
y así se en la católica el depósito de fe que implica la escritura y la tradición está confiado a la iglesia para que sirva interpretándolo autoritativamente. En este marco de referencia, para un católico, pues el entendimiento que se ha tenido sobre un tema en la tradición cristiana, unánime, es vinculante. Asimismo, el teísmo clásico, en una visión católica, es vinculante también por definiciones magisteriales como del Cuarto Concilio de Letrán, en el año 1215, si mal no recuerdo. Por lo tanto, no es cierto que la sola escritura lleve automáticamente a creer en el teísmo neoclásico, y al mismo tiempo, si atendemos a cómo la tradición ha entendido la escritura en su conjunto, parece que es perfectamente factible interpretarla en términos de teísmo clásico. Esto no significa que el asunto sea fácil, pero tampoco es fácil la divinidad de Cristo a la luz de la escritura. Hay muchos pasajes para sustentar la divinidad de Cristo, pero hay otros pasajes que son complejos y nadie por eso descarta la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces, no le pongamos al teísmo clásico, ojo, y con esto cierro, estándares interpretativos de evidencia bíblica más altos que los que ponemos a doctrinas como, por ejemplo,